por favor, ¿nos puedes conectar al ponente? Queríamos empezar, de hecho, la jornada no por el presidente de la especialidad a nivel europeo, el doctor Vangelis Manolopoulos, ni siquiera yo como presidente de la Sociedad Española de Farmacogenética, sino que fuera un médico de familia que preside un grupo de trabajo de medicina personalizada y medicina genómica desde la medicina de familia, quien la introdujera conceptualmente. Se está tejiendo una serie de acuerdos con Semergen, a nivel de formación, porque vamos a caminar en la medida que podamos con las sociedades científicas también. Pues Enrique, sabemos que te hubiese gustado seguro estar aquí con nosotros, vemos que no eres futbolero igual que los que estamos en la sala, se nos ha olvidado. Muchísimas gracias por el esfuerzo de estar ahí conectado. Y cuando tú quieres, tienes la palabra. No. Buenas tardes. Primero hacer una puntualización. No soy presidente de nada. Coordino el grupo de trabajo de medicina genómica personalizada en enfermedades raras de Semergen. Efectivamente, la farmacogenética puede entrar dentro de su campo de competencia, ¿no? Y bueno, y agradezco, ¿no?, el que hayáis contado conmigo. Bueno, y efectivamente lamento no puede estar ahí. Si París bien vale una misa, yo creo que Extremadura pues merece más de una, ¿no? Si os parece, por ir avanzando, comparto la pantalla y os pongo la presentación que os he preparado. Como se ha dicho, parece que se me ha encargado que os hable un poco de la conceptualización de la farmacogenética, la medicina personalizada en atención primaria. Bueno, yo no os voy a dar muchos conceptos. Yo voy a intentar pues, establecer o ayudar a que se establezcan algunas reflexiones sobre esto. Vamos a ver si la tecnología me permite. Ahora. Y para ello os propongo el siguiente recorrido, hablar un poco de los conceptos, hablar un poco de los fundamentos de por qué esto de la farmacogenética y del entorno legal que tenemos. Bueno, pues empezamos, ¿no? Empezamos pues por esto, ¿no? Por el concepto de medicina personalizada. Bueno, es un concepto de moda, pero yo creo que los médicos de familia, o los médicos en general, pues siempre hemos atendido desde nuestro padre Hipócrates, ¿no?, al enfermo antes que a la enfermedad. Sin embargo, el desarrollo de la medicina ha sido diferente. En los últimos 22 siglos lo que nos hemos dedicado ha sido a estudiar la enfermedad, a hacer extensas nosologías basadas en la introducción anatómica de Galeno. De hecho, todavía nuestros servicios hospitalarios y las especialidades médicas se clasifican según órganos. Paralelo a esto, pues hemos hecho un gran desarrollo de la epidemiología clínica, tratando de trasladar esa medicina empírica hacia una medicina poblacional basada en promedio, donde con un cierto margen de error pues, pretendemos que los remedios que aplicamos pues, beneficien a una mayoría de personas. Sin embargo, sabemos que esto no es así. La realidad... Pero yo no trabajé nunca. Perdón, creo que hay algunos micrófonos abiertos. Como decía, la respuesta que tenemos que las intervenciones pues, son variables, sobre todo si tenemos en cuenta que el ser humano es un ser complejo y que cambia durante el tiempo, pero también la respuesta a nuestras herramientas de predicción también son variables insuficientes. Eso ha hecho que se intente pasar de esta medicina basada en promedio, que proponía esto un tratamiento único para todos, hacia una medicina de precisión, donde se tenga en cuenta a la persona y se ordenen los tratamientos adecuados en el paciente adecuado en el momento en que es oportuno. Por tanto, la medicina de precisión no es más que un nuevo enfoque para el diagnóstico, la prevención, la predicción, para el tratamiento, que contemplan el medio ambiente, los estilos de vida, los factores psicosociales y también la variabilidad génica que tenemos. De manera que transitemos de esa medicina tradicional de persona promedio hacia una medicina de precisión basada en la identificación de estratos de población sobre los que aplicar de manera más exacta las intervenciones. ¿Y qué es lo que diferencia? Dice, esto es lo que hemos hecho siempre, ¿no? Bueno, pues la diferencia está que ahora tenemos herramientas que nos permiten valorar y ponderar y conocer esa variabilidad génica. Sabemos que no hay un único ADN, que solo tenemos un ADN más común en una población determinada y que todos nos diferenciamos por unos millones de polimorfismos. Un simple cambio en un nucleótido en una secuencia de ADN, aproximadamente cada 1000 pares de bases, que normalmente tiene un carácter benigno, pero que nos permite la adaptación y, por lo tanto, la respuesta variable y diferente cada uno de nosotros a las diferentes intervenciones que tenemos. Personalización, la medicina personalizada no es esto. No tenemos actualmente recursos ni posibilidades de hacer ese traje a la medida de cada persona, de cada individuo. Estamos en una fase de medicina estratificada, como decía, de identificación de su grupo de pacientes,
donde podemos establecer con mayor probabilidad si van a ser beneficiados o, de una intervención o va a tener un efecto adverso. Hay que entender la medicina personalizada como un proceso donde en cada estrato, en cada nivel de conocimiento, se va retroalimentando al nivel anterior y se va perfilando, va permitiendo conocer mejor esos estratos sobre los que aplicar estas terapias específicas. Y la farmacogenética es un elemento más, un nivel más dentro de este proceso. Con frecuencia se confunde farmacogenética, farmacogenómica, igual que genética, genómica. Bueno, cuando hablamos de genética hablamos de genes, cuando hablamos de genómica hablamos de los genes, de sus productos, de sus derivados, sus relaciones con las cosas que están dentro y fuera de nuestro cuerpo, con el esposoma, con el microbioma, el epigenoma, etc. Hay muchas formas de definir la farmacogenética, la farmacogenómica. Yo propongo esta que tal vez no, a mí por lo menos me ayuda más, ¿no? La farmacogenética parte del fármaco. ¿Qué diferencias genéticas influyen en la respuesta que tenemos al fármaco? Dicho de otra manera, cómo tenemos que indicar los fármacos en función de la variabilidad genética de cada uno de nosotros. La farmacogenómica, pues el foco se orienta más hacia la enfermedad. ¿Qué diana, qué marcadores moleculares se expresan con objeto de dirigir específicamente nuestras terapias a esas dianas, a esos marcadores? Con la práctica que tenemos actualmente, por supuesto que alcanzamos los objetivos. Cuando disparamos, pues obviamente la mayor parte de las veces acertamos. Lo que pasa es que acertamos al objetivo y algunas otras cosas más. Con esta historia de la medicina personalizada, de la farmacogenética, pues intentamos pues, definir esa diana de manera que hagamos pues, lo que la medicina de predicción nos propone. Y esto es así porque actualmente sabemos que la eficacia de las intervenciones que hacemos, las intervenciones farmacológicas no pasan del 30%. Tenemos un 30% de personas que se benefician, un 30% de personas que se perjudican y un 30% donde hay toda una gama de efectos beneficiosos junto con efectos adversos. Si observamos este gráfico que expresa los 10 principios activos de mayor venta, de mayor facturación en Estados Unidos, esto del año 15, ahora posiblemente la fotografía sea distinta, vemos que por cada paciente en azul que obtiene un beneficio con la intervención, pues hay un número muy considerable de personas que no tienen ningún beneficio. Curiosamente, aquellos que tienen un mayor beneficio son aquellos donde precisamente existen biomarcadores más específicos. Si esto es así en los que no tienen beneficio, en los que tienen perjuicio es una cifra que año tras año va aumentando. Estas son las estadísticas de Estados Unidos sobre efectos, sobre reacciones adversas a medicamentos. Tanto las muertes como las enfermedades, las reacciones adversas graves, pues van increciendo año tras año. Y bueno, globalmente, pues tenemos que considerar que las reacciones adversas a medicamentos suponen la mitad de las causas de daño médico evitable. Se estima que, aunque la medicina en general es la tercera causa de muerte, por lo menos la estadística estadounidense, globalmente suponen la sexta causa de muerte. El 20% de los ingresos en urgencia hospitalaria y aproximadamente la quinta parte de las muertes hospitalarias tienen que ver con el uso de los fármacos que se reciben. Si el problema de seguridad es importante, no es menos el problema que supone el coste de la medicación inadecuada. Coste que a veces compromete la sostenibilidad del sistema. Junto a esto, pues hay toda una legión de biomarcadores de desarrollo de investigación, de biomarcadores aplicables a los medicamentos que utilizamos. Esto es de la FDA. Podéis observar que en un año prácticamente se han duplicado el número de biomarcadores y de genes marcadores disponibles, accionables, que tenemos disponibles. En oncología esto está muy estudiado, parece aproximadamente el 70-80% tenemos información genética sobre diana. Tenemos terapias dirigidas para en torno a un 20%, la estadística está un poco antigua, y el uso real pues, de beneficio pues, en torno al 7 el 10%, con una pendiente de crecimiento anual lenta, pero constante. Eso en oncología, sin embargo, en atención primaria, la mayor parte de los fármacos que utilizamos, como podéis ver, pues van a tener, son fármacos que tienen biomarcadores definidos y son fármacos de uso muy frecuente en atención primaria. De hecho, el 82% de los fármacos van a tener alguna notación genética
Y lo que quiere decir todo este gráfico es que cuanto más anotaciones genéticas tenga en el prospecto, mayor número de reacciones adversas se encuentra registrada y mayor es la variabilidad de respuesta entre poblaciones y entre cada uno de los elementos divididos de las mismas. También tiene una segunda lectura, y es que los efectos secundarios de los fármacos son predictivos del objetivo y de la indicación que estos tienen. Toda esta variabilidad, esta diferente respuesta, pues tiene muchas causas. Tenemos factores psicológicos, patológicos, sociales, etc. Sin embargo, los factores genéticos, de forma directa, participan en el 30% de las reacciones adversas que tenemos. Y si lo consideramos globalmente, incluyendo las interacciones y elementos epigenéticos, la cifra alcanza a más del 70% de causalidad, aportan el 70% de la causalidad en las reacciones adversas. Tenemos una gran cantidad de genes asociados con la seguridad y eficacia terapéutica. Tal vez los más conocidos de mayor impacto pues sean aquellos que tienen que ver con la farmacocinética, la farmacodinámica de los fármacos. Y voy a poner algunos ejemplos. La funcionalidad de las proteínas transportadoras de membrana, como son estas que generan la resistencia a múltiples medicamentos, a los solutos, a los transportadores de solutos, va a depender, por ejemplo, de la presentación de efectos secundarios de la estatina. Después nos van a hablar de ello y no me voy a extender en esto, pero bueno, explican los efectos secundarios, explican la variedad de la respuesta y por qué cuando aumentamos duplicamos la dosis de una estatina, pues tenemos una respuesta realmente baja en lo que es efecto terapéutico. Junto con los transportadores de membrana, los sistemas enzimáticos, tanto de fase 1 como de fase 2, intervienen de manera muy importante en esto. Los citocromos tal vez sean los abanderados, los que más veces vemos en los aspectos de los medicamentos aludidos. Los citocromos, este sistema enzimático, son complejos, hay 18 familias distribuidas por todo nuestro genoma, pero realmente de todo este sistema son solo 12 genes que afectan a muy pocos citocromos los que realmente tienen un peso importante y además son muy variables entre diferentes etnias. Y además, como aquí veis, unos pocos citocromos metabolizan un gran número de fármacos y además son responsables de un elevado número de reacciones adversas. Según el perfil de actividad de estos citocromos, podemos distinguir diferentes perfiles de metabolización de los fármacos. Tenemos personas que metabolizan rápidamente los fármacos, otros que lo metabolizan lentamente, y de ello va a depender tanto la toxicidad como el fracaso o el éxito terapéutico. Tenemos ejemplos como el que aquí os pongo de los inhibidores de la bomba de protones, que le prestamos un poco de atención, nos da igual, ¿eh? Prescribimos siempre la misma dosis, así sean metabolizadores rápidos que lentos. Esto lo hacemos porque el rango terapéutico es amplio. Realmente es raro que tenga un efecto adverso. Y le prestamos poco atención, ¿sabes cuándo? Pues cuando tenemos terapia para erradicar el Helicobacter, que entonces se hacen ineficaces, o nos comenta el paciente de que el fármaco no le hace nada y le duplicamos la dosis. El problema está cuando usamos fármacos que comparten la misma ruta de biotransformación. El fármaco se acumula, produce un efecto tóxico, como por ejemplo pongo aquí la asociación citalopram con omeprazol, si además le ponemos un macrólido y le ponemos además un imidazol, pues empiezan a aparecer estos efectos secundarios que, aunque raros, son bastante adversos, como esta taquicardia polimórfica. Realmente las taquicardias polimórficas y las arritmias cardíacas y los problemas de afectación hepática son las dos causas más frecuentes por las que se retiran los fármacos en España. Tenemos también otras interacciones a nivel de receptor, no voy a prolongar en esto, de desplazamientos que hacen que aparezcan pues toxicidad por unos fármacos o fracasos terapéuticos por otros. Siempre si leemos el prospecto, veremos que hay muchas interacciones. Vemos que hay muchas interacciones con los sistemas citocromos, pero siempre nos tenemos que preguntar por la relevancia clínica de estas interacciones. ¿Por qué? Porque no es solamente un único sistema enzimático y a veces el defecto de uno es compensado por otra ruta metabólica. Tenemos también que tener un efecto, una lectura crítica de toda esta información. Pero en este sentido, pero también en el sentido contrario, porque las guías de práctica clínica a veces nos reaconsejan el uso de fármacos específicos, como pueden ser los betabloqueantes en el ictus. Sin embargo, tenemos, según qué polimorfismo tenga el paciente, pues ese mismo fármaco va a tener un efecto francamente beneficioso, unos efectos neutros o unos efectos francamente perversos. Tenemos también efectos raros que en principio no relacionan con los fármacos, que tienen que ver con estas variantes genéticas. Por ejemplo, la enfermedad diverticular en pacientes que utilizan antagonistas de los canales de calcio.
Además del sistema de citocromo del transportador, tenemos una gran cantidad de genes susceptibles que dan susceptibilidad a la toxicidad. Muchos de ellos emparentados con el sistema mayor de histocompatibilidad. A todos vemos esas interacciones entre IECA y alopurinol que nos asustan y tal. Bueno, que sepáis que esto hay forma de evitarlo, que se debe a un antígeno de histocompatibilidad que es analizable. Y tenemos, igual que esto, tenemos muchos biomarcadores que nos predicen estos efectos adversos. La FDA, por ir terminando, la FDA obliga a poner en los folletos un recuadro de atención diciendo que el medicamento tiene algún problema, alguna marca genética que tengamos que tener en cuenta. La agencia europea y la española no lo obligan, pero ojo, sí que es necesario que advirtamos, informamos y solicitemos al consentimiento informado escrito cuando usemos un fármaco que tenga una anotación genética donde haga indicación a la necesidad de utilizar un biomarcador y no podamos hacerlo. Tendremos que decir al paciente esto existe, que sepa que corre este riesgo y usted ahora, pues, aunque el sistema público no lo financie, pues que sepa que esto está disponible y que si no lo hace, pues yo aquí registro la historia de que usted no desea hacerlo. Es difícilmente defendible que sabiendo que hay una herramienta para evitar un daño no la utilicemos o que no demos ni información de su existencia. En los apartados 4 y 5 del prospecto se recoge toda esta información que afecta tanto a la terapia, la patología, las contraindicaciones, notas de uso. Cada vez las notas en los prospectos son más numerosas y algunas todavía aparecen rojo. Y bueno, ahí están todas las agencias, la FDA, la europea, la suiza, la canadiense, la japonesa, de la agencia de medicamentos, van incluyendo, le digo, test obligatorios y recomendados y acciones y actividades que debemos hacer con los pacientes antes o durante la indicación de los fármacos. Por cerrar el círculo, en el año 18 la FDA autoriza la comercialización de test genéticos directos al consumidor y se produce una proliferación de la oferta comercial de todos estos test y pruebas que podemos comprar por Internet. Pruebas que llegan a la consulta y que tenemos que ser muy críticos a la hora de evaluarla realmente el significado que tienen. Nuestra cartera de servicios se incluye dentro de la cartera de servicios de genética, que es un servicio hospitalario. Aquí se ha comentado, ¿no?, de la necesidad de que esto esté en primaria. Bueno, pues esto está en la cartera de servicios hospitalaria y actualmente se utiliza, pues, para aquellos fármacos que son muy caros, que tienen efectos deleterios importantes. Por ir concluyendo, ya digo, el objetivo de esto no era daros conocimientos, era establecer algunos puntos de reflexión. Si ahora hay alguna posibilidad de debate, pues discutirlo. Creo que estamos, pues, en la punta del iceberg. Vemos la punta del iceberg, realmente el problema es mucho más amplio. ¿Por qué? Pues porque el margen de seguridad de los medicamentos que utilizamos es muy amplio y pasa desapercibido sus efectos adversos. Además, muchos de los efectos adversos son leves y los confundimos con los propios efectos de la enfermedad. Efectos adversos que tratamos con más fármacos. Parece que tenemos poco pudor a la polifarmacia. Yo en esto quisiera que hiciéramos una reflexión, ¿no? Estamos en un primer mundo, afortunadamente, donde tenemos acceso a la comida, al agua, a la tecnología, tenemos acceso a los medicamentos. La reflexión sería, ¿y hacemos un uso responsable de todos ellos? ¿Es realmente ético utilizar los fármacos como los utilizamos? La segunda conclusión es la variabilidad que tenemos, variabilidad interétnica, variabilidad individual. Debemos adecuar la terapia, las medicaciones que usamos, nuestras intervenciones a los perfiles de pacientes que estamos atendiendo, y además son perfiles cambiantes. La medicina de precisión no es esto, no es darle al farmacéutico el genoma y ya con esto tenemos el tratamiento. Tenemos que, como decía, tenemos que establecer qué perfiles de pacientes tenemos. Tenemos pacientes polimedicados, tenemos pacientes añosos, pacientes pluripatológicos, pacientes que utilizan medicinas alternativas, que utilizan recursos naturales. Esto no hay que jugarlo, ¿eh? Esto, la misma lotería nos lo dice, ¿eh? Que no te la juegues, porque tenemos realmente personas muy afortunadas que esto les toca. Planteémonos, seamos críticos siempre en nuestra prescripción, veamos si estas recomendaciones tienen una relevancia clínica realmente o no. No podemos tampoco dejar de utilizar recursos que son adecuados y necesarios por falta de formación, por falsas interpretaciones de la información de la que disponemos.
Y por último, el enfoque hacia una medicina de precisión, el enfoque hacia esta dimensión de la farmacogenética, pues es una necesidad, no ya porque tengamos medios y la ley no nos ampare o nos lo obligue, tal vez por un tema de seguridad, de ética y de buena praxis. Mientras que esto llega, pues recordemos, empezaba con Hipócrates y termino con él. Recordemos que para muchas enfermedades el mejor tratamiento es el cambio de los estilos de vida y dejar de hacer las cosas que estamos haciendo, que muchas veces son nocivas. Y mientras que llega esta revolución de la farmacogenética, ya digo, utilicemos los conceptos los consejos de Hipócrates y a ver si entre todos somos capaces de dejar por embustero o por no actuar a Benjamin Franklin, que decía que el mejor médico que conoce la inutilidad de la mayor parte de las medicinas. Actualmente la utilidad que tenemos, pues ya digo, entre el 30 y poco por ciento con la medicación, la forma de práctica que tenemos actualmente. Bueno, espero haberme expresado bien, que me hayáis comprendido, haber despertado un poco la inquietud y la reflexión, no haberos aburrido y, por supuesto, que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Como veis, el doctor Gamero, que trabaja diariamente en un centro de atención primaria, en el Juncal, en Sevilla, claramente ha conceptualizado de una manera brillantísima la medicina personalizada desde una visión de atención primaria. A los ponentes online vamos a dar la oportunidad de que hagáis alguna pregunta o comentario si queréis, por si hay después un problema de conexión. Pues alguno de los presentes en la sala quiere hacer algún comentario o queréis hacer alguna pregunta o consideración. Le podía preguntar a alguno de los presentes en la sala que están atrás, que son del equipo de investigación nuestro, que ha hecho dos planteamientos. Uno, habéis visto las recomendaciones de la EMA, la FDA, la agencia japonesa, la agencia suiza que hay respecto a la Agencia Española del Medicamento. Si le pregunta a María Esteves, que es parte de su tesis doctoral, lo más probable es que se enfade bastante porque no le gusta hablar en público, está diciendo que sí, pero hay un convenio con la Agencia Española del Medicamento en la que se nos ha encargado como grupo de investigación que hagamos la base española, y de paso hay un convenio con FarmaGKB, que son las diapositivas que ha puesto ahí el doctor Enrique Gamero. Yo estuve en Stanford hace un tiempo, en el que la Agencia Española del Medicamento será la primera que figure en ese listado para que cualquier clínico que pueda ver pueda consultar los datos en España, que de momento no están accesibles con una herramienta. El segundo aspecto que has comentado muy bien, Enrique, ha sido la cartera de servicios. Y has hecho muy bien, la precisión es la sobreventa probablemente de fármacos muy caros para especialidades que soportan el precio, ¿no? Léase oncología. Yo creo que hay buenas noticias, entre todos vamos cambiando las cosas. La cartera de servicios se va a revisar y, de hecho, mañana, día 24, hay una reunión en el Ministerio de Sanidad para revisar la cartera de servicios de farmacogenética y estoy en ese grupo y decidir qué polimorfismos o qué cógenes implementar y para qué fármacos, porque yo creo que en vista de la nueva información tenemos que dar una vuelta. Por tanto, Enrique, ¿quieres añadir algún punto de vista más? O si tuvieras desde tu punto de vista de médico trabajando y de la enorme conciencia que tienes sobre los medicamentos, a mí me quedaste impresionado desde luego sobre toda la estrategia que tenéis sobre benzodiazepinas y lo claro que tienes la medicina personalizada. El punto de las interacciones ha hablado del omeprazol, pero si hablamos del clopidogrel, que en realidad interacciona con omeprazol, la farmacogenética tenía un sentido. Si tuvieras que empezar por algunas especialidades o por algunos grupos de fármacos de los más utilizados en primaria, Enrique, así intuitivamente y a por la pluma, ¿por dónde empezarías o por dónde crees tú que podríamos empezar? Bueno, pues los fármacos más utilizados en la atención primaria son analgésicos y ansiolíticos. Yo creo que tenemos mucho que recorrer el tema del buen uso de los analgésicos, incluyendo los opioides que tienen una letalidad no pequeña. Tenemos la estrategia que hemos puesto en marcha en Andalucía, ¿no? con esto del Benzostol, del cese del uso de benzodiazepina, pues es una necesidad que yo creo que va más allá de la economía o de esto, ¿no? Yo creo que es una necesidad ética que tenemos que plantearnos de estar haciendo un uso correcto de la medicación y después, por extensión, tal vez la frecuencia con la que se utilizan diferentes psicofármacos
antidepresivos, para tratar problemas de la vida. Yo creo que ahí tenemos que incidir en el médico de familia de forma muy importante. Por supuesto, la principal causa de muerte son las cardiovasculares y toda la terapia que tiene que relación con ellas tenemos que pedirla. Yo no he querido hablar del clopidogrel, ni de la estatina, ni en esta historia, porque tenemos después un ponente que nos va a hablar de esto de forma más magistral, ¿no? No he querido invadir ese terreno, pero efectivamente en nuestra práctica diaria tenemos sistemas informáticos que nos avisan de interacciones, pero no nos dicen cómo podemos manejarla, cómo podemos hacerlo, cómo podemos orientarla. Tal vez haya que también que trabajar en esto, no solamente cuestión de que el médico de familia pues estudie más farmacología, estudie farmacognética, tal vez tengamos que avanzar en esas herramientas que nos ayuden en nuestra práctica diaria para hacer un ejercicio adecuado de nuestra profesión. Pues yo resumiría de tu presentación brillantísima conceptualmente. Le hemos pedido un ejercicio de síntesis, que el manejo de interacciones, porque la mayoría de las guías están en monoterapia, yo creo que lo has planteado estupendamente, y después necesitamos formación, hacer que en la actualización permanente podamos hacer llegar los cambios que hay en conocimiento a todos los niveles del sistema sanitario. Enrique, muchísimas gracias. La próxima vez te esperamos ver aquí y que compartamos de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a todos vosotros y bueno, y un saludo a los compañeros, que a algunos de los que han nombrado los conozco y me hubiera gustado estar ahí por lo menos para darle personalmente un saludo. Un abrazo enorme, Enrique. Muchísimas gracias. Dios. Bueno, pues gracias al doctor Enrique Camero. Como habéis visto, es una presentación claramente conceptual, que es lo que habíamos pedido desde primaria.